Buenas noches, señores y señoras, y buenas noches, bueno, a mis contertulios que veo en la pantalla de frente, que no se crean ustedes que esto de empezar por Skype no cuesta, ¿eh? Tiene su mérito, no sé yo si los telespectadores nos lo van a valorar lo suficiente, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos para contarles y debatir las historias de cada día. Yo voy a leer un poquito, porque hoy además somos muchos contertulios, y bueno, pues voy a leer un poquito de lo que he preparado, que supongo que para cuando lo vean ustedes estará antiguo, aunque voy a decirles una cosa. Dejamos temas que se quedan sin cerrar y aunque pasen los días, yo no sé qué me diréis vosotros, pero creo que siguen sin cerrar. Tenemos la crisis migratoria, tenemos varios y varios que los hablamos, los comentamos, damos nuestra opinión, pero que a fecha de hoy cerrados no están. Es decir, que vamos a tener que hacer como en la escuela, una repesca. Pero bueno, hoy vamos a lo que nos interesa. El Ministerio de Transición Ecológica ha pedido a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que vigile los precios de la electricidad por si pudiera estar produciéndose algún tipo de comportamiento irregular por parte de las empresas energéticas. Lo leo un poco con rintintín, porque dicho así, pues claro, parece que el anuncio de la subida nada tiene que ver con ellos, digo, y en general con los políticos. Claro, depende de a quién se le eche la culpa. Cuando Sánchez y Iglesias estaban en la oposición, la culpa era de Rajoy. Normal. Ahora es una de las mayores subidas históricas y la culpa ya no es ni de Sánchez ni de Iglesias, es de los usuarios que no sabemos manejarnos con los electrodomésticos. Y lo que está claro es que unos y otros, lo que deberíamos de saber es que España, y en esto también incluimos a todos los políticos y de todos los colores, el IVA es el más alto, con mucha ventaja con respecto a muchos países de la Unión Europea. Hablamos del IVA, es un impuesto. Ese impuesto depende de los gobiernos. En fin, supongo que algo tendrá que ver que tengamos el gobierno más grande de la Unión Europea. Al final, si los impuestos sirvieran de verdad para ayudar de alguna forma al pueblo y al contribuyente, pero yo creo que un poquito, esto lo dice a veces Julio Calvo, y bueno, yo creo que en eso también estáis todos de acuerdo, que tenemos una gran, ¿cómo diría yo? Un mastodonte al que mantener, y ahí os incluyo a todos los políticos en general, de un color y de otro. La estructura coincide también que la estructura del nuevo gabinete que ha creado Pedro Sánchez pues va a ser la mayor también de Europa. Esto también a lo mejor es para hacernoslo mirar. Y bueno, pues luego tenemos la carta de Oriol Junqueras, la huelga que tenemos en Zaragoza de autobuses, en fin, qué temas no nos van a faltar. Y ahora me vais a permitir que antes de presentaros le demos un saludo a Samuel. Samuel, buenas noches, ¿cómo estás? Que llevaba muchos días sin salir en la tele. Hombre, tele no es, pero se nos ve y se nos oye, que no es lo de menos. Samuel, buenas noches. Nosotros. Muy Ah, ustedes, ¿cómo estáis? Pues bien, tú has pasado unos días un poco malos, me imagino que ahora pues me has dicho, me tengo que reciclar un poco, aquí nos reciclamos rápido, ya les he dicho que tenemos que hablar muchos, poco y bueno, y claro y conciso. Así que, Samuel, voy a ir presentándolos y así vas escuchando y luego, como no puede ser de otra forma, pues das tu opinión de todos los asuntos y temas. ¿De acuerdo? Bueno, yo no sé cómo os veis vosotros, yo voy a presentar por orden de cómo me salís en la pantalla. Y el primero es Enrique, buenas noches. Enrique Bernat, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, muy bien. Estamos aquí aguantando el chaparrón. Pues venga, os presento a todos y luego pues ya empezamos por Enrique a ver qué le parece esta subida de la luz. Chisco Millán, buenas noches. ¿qué ¿Cómo tal? estamos? Buenas noches, aquí estamos un día más, que la semana pasada no pudimos tener programita, así que... No, y esta nos ha ido por los pelos, porque Bueno, se me ha juntado el Zoom con el Skype y ha dicho a la cámara, no doy más. estamos la vez que más. Bueno, bueno. 8 aquí. Iñaki, perdona. Iñaki, buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Muy Bien. bien, estupendamente, la verdad. Se te ve y Me se te alegro mucho de oye. ver a Samuel porque le seguía en redes y la verdad es que, bueno, nos has tenido a todos un poco preocupados con la evolución, pero bueno, me alegro de que vaya todo bien. Bueno. José Ignacio Senao, buenas noches. Pues muy buenas noches. También estupendamente, con deseos de que José Samuel Ignacio. se recupere. ¿Sí? ¿No me Sí, oye? sí, 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 se te Debe oye. haber problemas con el Samuel se recupere y que los vacunados que están por ahí con 40 de fiebre, pues se recuperen con un poquito de paracetamol. No metéis miedo a los que tenemos que pasar por la segunda dosis, ¿eh? Por favor. Bueno, por que favor, no pasa nada, no pasa nada.
Bueno, Julio Calvo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar con vosotros y muy contento también de ver a Samuel y Marisa, que a pesar de que dice que tiene fiebre, pero sin embargo tiene un aspecto estupendo, o sea que lo disimula totalmente. Gracias, Marisa, Julio. buenas noches. Hemos pasado de fiebre a ausencia de fiebre. O Aunque sea sea con fiebre o ausencia de fiebre, tú, si hay que hablar de lo engrosado que está el gobierno, te pones tus cascos y aquí estás, ¿eh? Efectivamente, si no me desmayo, no falto. Ajá. Bueno, pues nada, Enrique, cuéntanos cómo te organizas con las lavadoras, las secadoras y el etc. Bueno, creo que al principio del programa has dicho que tenemos que ser breves, concisos y todo. Si me preguntan todo eso, imagínate tú, ¿no? Seguir el recibo de la luz ya es difícil. Pero yo creo que quiero decir una cosa, que el asunto de la energía tiene un mal de base, de raíz, ¿eh? Y tiene que ver con muchas cosas, aparte de la mayor o menor incompetencia de quienes gestionan la electricidad, toda esta serie de cuestiones. Tiene que ver con el encarecimiento de la energía, ¿eh? Eso por una parte, por la situación, por el encarecimiento de la energía, quiero decir que está produciendo en general en nuestro país, pero fuera de nuestro país también. Y luego porque no existe un mercado de la energía. No hay mercado. Lo que tenemos fundamentalmente es un oligopolio de 4 o 5 compañías de energía que, claro, manipulan el mercado. En cualquier caso, encarecen el precio de la energía. Bueno, entonces estás de acuerdo. Eso es básico, y como somos breves, pues yo soy breve, pero estaré atento a lo que dice José Ignacio. Pues venga, José, si es breve también, ¿no? Aunque no vayamos en orden. Así, venga, José Ignacio, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica? Sí, espera, que me pongo el crono para el minuto 14. Gracias. Ya estaba Enrique. Pues estoy aquí empalando. Para que no nos ponga la mordaza Julio Calvo, que está ya entrenándose para el futuro. Está ya. Bueno, yo lo de la energía eléctrica considero que actualmente es una vergüenza. Lo ha sido otras veces, pero ahora más que nunca. Y sobre todo con este gobierno que tenemos actualmente sociocomunista, que la parte comunista había dicho que se iba a encargar expresamente de bajar el recibo de la luz, considero que hoy que le preguntaban a la señora Montero, que creo que es miembro del gobierno, porque ella se autodenomina miembro, ha dicho cuando le han preguntado por esto que el empoderamiento de la mujer era algo muy importante. Es decir, que debe ser algo relativo a lavar por las noches o lavar por las mañanas. Pero, en fin, yo considero que esto es una vergüenza y no está todo, los recibos de luz no están en Europa en las mismas condiciones. Hay países que tienen un 6% de IVA y además no están recargando la moratoria de las eólicas, etcétera, etcétera. 1 minuto, 9 segundos. Chisco, venga. Bueno, es que esto era previsible. Nosotros ya en enero, ya dijimos que había que afrontar la subida de los precios de la luz. Ya cuando pasó lo de el temporal la Filomena, que también se disparó el precio de la luz, se dijo que había que hacer algo. En España tenemos un 21% de IVA sobre la luz, cuando la media europea es un 10% de IVA. Ciudadanos ha pedido... Sí, no, pero la media es un 10%. Entonces, Ciudadanos lo que ha pedido es bajar a un 10% el coste del IVA en la factura de la luz. Porque además, el modelo energético que tenemos... Tendríamos que revisarlo porque tenemos precios de país que compra energía cuando nosotros producimos energía. Aragón mismo se podría abastecer simplemente con energías renovables. Tenemos allá Forestalia, tenemos todos los molinos, tenemos no sé qué. Si tenemos suficiente energía que producimos aquí como para poder abastecer a todo Aragón, y sin embargo tenemos una de las facturas más caras de toda la Unión Europea. Repensemos bien el modelo y dejémonos también de chiringuitos y de puertas giratorias de partidos que ostentan el poder y luego van entrando a las eléctricas, que yo creo que también explica mucho por qué es tan inamovible este mercado. Julio. Sí, bueno, el 60% de la factura de la luz o más
no es precisamente la energía que gastamos, ni siquiera la potencia que tenemos contratada, sino que son impuestos. Quiero señalar una cosa, la luz, la electricidad está pagando ahora un impuesto especial a la electricidad, al cual se le añade o se recarga el 21%. Es decir, que cuando hablamos del 21% del IVA, realmente lo que estamos pagando por ese concepto es un 23 y pico por ciento, casi un 24%. Es decir, pagamos el impuesto especial a la electricidad al que se le suma un 21% que se aplica, es decir, un impuesto en cascada. Y ahora mismo lo que ha contribuido notablemente a la subida del recibo de la luz es ahora mismo que estamos pagando los derechos de emisión de carbono, que es un mercado muy opaco y muy raro, pero bueno, que tenemos que estar pagando también estos derechos de emisión, aparte de la moratoria de las nucleares y un montón de cuestiones más. Pero en definitiva, no es tanto culpa de las eléctricas como que estamos pagando un 60% de nuestra factura, no tiene nada que ver con el consumo efectivo de energía que estamos haciendo. También, pues lo del IVA es muy importante porque, hombre, yo creo que más necesario y en primer orden que es la luz. En fin, Iñaki. Correcto. Sí, efectivamente. Como decía Julio, lo que es la parte de mayorista de electricidad es solamente un 25%. Es decir, a lo que el gobierno le echa la culpa es un 25%. El resto, efectivamente, son impuestos, son el déficit de tarifa que pagamos de años anteriores, es el tema de las renovables que se paga de cuando las renovables no eran competitivas, porque ahora sí que son competitivas, pero se favorecieron cuando no lo eran y eran contratos a 30 años que hay que ir pagando y por lo tanto eso se va pagando. A eso se le suma ahora el tema de los derechos de emisión de CO2, que es verdad y además a mí no me parece un mal sistema, es decir, si quieres penalizar los combustibles fósiles no es un mal sistema, pero esos son 2.000 millones que recauda el gobierno y que el gobierno, y decimos, una vez penalizadas la energía fósil y favorecidas en ese modo las renovables, esos 2.000 millones, en vez de recaudarlos, podía reducir de impuestos, es decir, ya has favorecido un tipo de energía sobre el pero no, esos 2.000 millones el gobierno los recauda, se los queda y le echa la culpa a las eléctricas de que fíjate lo que están subiendo. No es verdad, es decir, tenemos con muchos... Es cierto lo que dice Enrique de que es un oligopolio, es verdad, o sea, no hay un verdadero mercado, pero aún así tenemos un mercado mayorista ligeramente más bajo que el resto de Europa, con excepción de Francia y de los países nórdicos. Francia porque tiene un 72% de energía nuclear, que es la más barata, y que aquí renunciamos a tener esa energía barata, y los países nórdicos porque tienen un 51% de hidráulica y un 21% de nuclear. Nosotros también, en un momento dado, dejamos de hacer pantanos y ya no tenemos pues tenemos la energía hidráulica que tenemos. Iñaki, tiempo, que tiene que hablar Marisa, que bueno... Me voy a dedicar a resumir porque con todos los puntos tan buenos que se han puesto sobre la mesa no tengo mucho que aportar. Al final, Marisa, yo te doy un apunte. Mucha gente realmente va a tener problemas para pagar la luz. No, obviamente, y que estemos hablando del impuesto rosa y no estemos desde el propio gobierno movilizándonos con la imposición de la electricidad me parece escandaloso. Estoy de acuerdo con Enrique absolutamente en el tema del oligopolio, pero es que aunque mejorásemos la competencia, aparte de que sería un tema súper lento desde mi punto de vista, realmente la generación de energía es el 25%. Entonces tenemos ahí un margen de ahorro absolutamente limitado. Yo creo que estamos en momentos de disonancia cognitiva, como dice José Ignacio. Venían aquí al gobierno para acabar completamente con este drama de la electricidad y se les ha olvidado completamente. Ahora importa si es una mujer o un hombre el que se levanta a las 2 de la mañana a poner la lavadora, si no vive en Zaragoza porque le penalizan por los decibelios. Y el modelo energético estoy de acuerdo en que deberíamos revisarlo. O sea, yo creo que hay un punto político importante y un punto ideológico en el tema de que los consumidores estemos asumiendo toda la presión del impuesto sobre la electricidad, un 5,5, que no es un decimal, la presión del IVA, que podía estar en un 6%, como Portugal, que tiene un gobierno de izquierdas. Y luego la presión de todos estos recargos de políticas anteriores que deberían, como mínimo, explicarse y gestionarse.
O sea, yo creo que no tenemos futuro. O sea, no es posible que hace 2 años llorásemos porque las abuelitas no podían poner la calefacción y ahora nos vayamos a morir en Zaragoza sin aire acondicionado porque como hay un gobierno de izquierdas, pues tendremos que apechugar con ello. Pues, Samuel, ¿ya te has podido poner un poco a tono? Sí. A ver, a mí me gustaría abordar el asunto desde una perspectiva más social, más político-social, y no irme tanto por la parte técnica, que además es bastante compleja, y ya han incidido más en ello el resto de contertulios. Y como decía ahora Marisa, por cogerle un poco el hilo, me parece que... No te muevas mucho para que no se vaya la voz, Samuel, que al estar en el móvil, si no la pierdes, intenta quedarte, tendemos todos a movernos, yo la primera, pero al estar en móvil, quédate quieto, por favor, para que se te oiga bien. Vale, perfecto. Y pues os está diciendo que a ver, yo creo que la mayoría de ciudadanos está comprender, sobre todo al electorado progresista, que sube el precio de la luz en estos momentos, cuando llevamos año y medio inmersos en la peor pandemia en un siglo, cuando la mayoría de la población expresa de angustia, del... Se te ha ido la voz, Samuel. No se te oye, Samuel. A mitad se te ha ido. A ver. ¿No? ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Sí, decía que estamos viviendo una situación calamitosa, histórica, desde luego, por la tercera pandemia, que puede ser que el gobierno, como respuesta a la subida de la luz, pretenda desviar la atención, aseverando que el debate no es Hoy estamos teniendo algún problema con Skype, porque en ninguna casa creo que hay un niño y yo estoy oyendo un niño. Entonces... Yo oigo un niño y antes un perro. El perro puede El perro era mío. Aquí, que digo que salga ya, porque además aquí nos encantan los animales y lo hacemos famoso. Es el que más tiempo ha utilizado hasta ahora. Samuel, no tienes cascos, se te está oyendo muy mal. De hecho, no se te oye. Y yo creo que hoy es que realmente estamos, debe de haber algún problema de conexión. Eso. Bueno, pero se te ha ido en general. Sí, Crítica al gobierno sin hacer sangre. Claro, no, pero bien, ha sido bien. Me alegra escuchar esa postura. Que es que esto llega a pasar con el gobierno del Partido Popular, cuando se hablaba de la pobreza energética, cuando la gente, yo recuerdo los informativos, en La Sexta, todo lo que se decía bueno, pues y ahora como tenemos otro tipo de gobierno, pues parece que bueno, que tiene como menos relevancia, ¿no? Como que es que hay que recaudar impuestos, claro. No me digáis que tiene menos relevancia. Sí, después de escucharos a todos vosotros, el problema de la luz eléctrica es el gobierno. Hombre, escucha, claro, pero hace 4 años estaría la gente saliendo a la calle. No, chicos, como si la estructura de la factura de la electricidad haya sido un invento de Sánchez, como si no hubiera existido ningún problema en relación a la energía eléctrica hasta exactamente este gobierno. No es así, lo que pasa que no ha hecho nada este gobierno, ¿o no? Hombre, no ha hecho nada. Pues lo que decía Samuel, anda que no ha hecho nada. En menudo tiempo le ha tocado gobernar. Bien. Bueno, el problema es que no solo no ha solucionado el problema, sino que parece que lo haya agravado. Yo sí que quiero hacer un apunte. Tenemos, evidentemente, la estructura productiva de la energía en España es muy diferente a la que tienen otros países. Tal como ha señalado Iñaki, en Francia tienen un 70 y tantos % de generación de energía con centrales nucleares, que efectivamente es una de las formas más baratas. A mí me sorprendió saber que un país tan ecologista y tan amante de la naturaleza, como dicen, Finlandia, por ejemplo, se suministra prácticamente en un 90% a base de centrales nucleares. Es curioso, tiene algunas de las centrales nucleares más modernas y más eficientes del mundo. Pero yo lo que sí que querría señalar es un dato, y es que tenemos un sistema de generación de energía que ahora mismo es capaz de producir, entre centrales hidroeléctricas, térmicas, nucleares, solares, etcétera, etcétera,
más del 2%, casi un 3% del pico máximo de demanda de España. Es decir, no será porque no tenemos capacidad de producción, que tenemos muchísima. Es decir, más de casi tres veces más que el pico máximo de demanda que haya habido nunca en España somos capaces de generar. Evidentemente, no siempre al mismo tiempo, no todos los pantanos los tenemos llenos, no todos los días sopla viento, por supuesto de noche no hace sol, pero bueno, esa es nuestra capacidad de energía, de generación, que no es poco. Oye, yo, Julio, a mí me parece que una de las cosas que no comprendemos todos, ahora yo no hablo desde una posición partidista ni nada, es por qué se nos cobra siempre el nivel máximo de valor de la energía que en un momento determinado se gasta en este país. Y esto es algo que se ha generado desde hace años ya. Enrique, no soy capaz de explicártelo. Ni yo tampoco, pero eso es una trampa. Una trampa. Y eso tiene que ver con las compañías eléctricas. Eso tiene que ver con la forma de fijación del precio, ¿ves? Claro, el método de subasta, que se paga al máximo. Esto es. Y yo creo que ese es uno de los aspectos que hay que cambiar. Pero pregunto, Enrique, cualquier gobierno, ya no me estoy refiriendo al de Sánchez, al de Rajoy, a cualquier gobierno. Bueno, este problema habrá existido desde hace muchos años y el gobierno cuando quiere legislar, legisla. Cuando quiere tomar una decisión, pues hace un real decreto, hace algo en el que se diga, bueno, esto es por el bien del ciudadano y vamos a sentarnos cuando menos a negociar y a hablar. Y yo no sé si esa situación se ha dado y bueno, por eso hemos llegado quizás a esta situación. No sé qué piensas, José Ignacio. Pero es que ni se ha hablado ni se va a hablar porque, a ver, los gobiernos progresistas quieren un modelo de producción energética que, bueno, es lo que hay en este momento. España puede producir, pero cuando no hay viento, como estos días que ha estado en calma, o se nubla, pues resulta que tenemos que importar la energía de Francia, que por cierto aquí enarbolamos la bandera de las energías verdes, energías limpias, pero la energía que viene de Francia es de las centrales nucleares que tenemos justo al lado del otro lado de los Pirineos. Es decir, que si Dios no lo quiera hubiera un desastre, Zaragoza no quedaría excluida porque en España no haya centrales nucleares, porque es que las tenemos en línea recta a 200 kilómetros de Zaragoza. Falta una política europea clara que indique qué es lo que se quiere hacer para la competencia mundial, porque China está inundando el país de centrales nucleares. Estados Unidos pues sigue con su historia y aquí al final la energía hay que pagarla y al final es una competencia que hay que hacer con otros países a la hora de mover los motores económicos de cada uno de los países de la Unión Europea. Si cada uno lleva una política diferente, pues no cabe la menor duda de que esto es un desastre. Y aquí pues hemos abogado todos, yo tampoco lo tengo claro, no sé lo que es mejor ni lo que es peor, Enrique, yo no lo sé, porque evidentemente lo que no quiero son riesgos, pero no quiero riesgos si no los hay en ningún punto de Europa. Si aquí detrás de la puerta tenemos una central nuclear que es francesa y nosotros no podemos tenerla, pues entonces estamos haciendo el indio. Y eso sí que tendríamos que aclararlo de una vez por todas. Hacer el indio exactamente no, ¿verdad? De todas maneras... O el primo, lo que quieras. En todos estos... Vamos a ver lo que ocurre con los proyectos que ahora, a partir de todos estos dinero que se va a poner en marcha en Europa, cómo incide esto en la cuestión y en las políticas energéticas, porque va a tener que incidir de algún modo, dado que los proyectos que van a ser financiados van a tener una serie de características, ¿verdad?, y de virtudes que serán controlados centralmente desde Europa. Yo creo que eso puede ser un paso en lo que tú estás diciendo ahora, ¿no?, de ir elaborando una política común energética en Europa. Yo estoy de acuerdo, pues que es básico, es fundamental. Yo de todas formas estoy convencido de que lo que se está debatiendo ahora no es una política energética. Ahora mismo lo que hay, de una manera, yo creo que más que ni siquiera encubierta, yo creo que lo que hay ahora mismo es una subida fiscal y punto. Es decir,
este gobierno está afrontando una crisis financiera, no financiera, pero una crisis de deuda pública, de falta de recursos públicos, etcétera, etcétera, y esto no es más que una subida impositiva y punto, de las muchas que se anticipan y que nos van a venir, y que se ha tratado de encubrir ahora con una subida de la tarifa eléctrica, porque así había forma de desviar la atención y de echarle la culpa a las eléctricas y al mercado de la energía y no sé qué, pero en definitiva lo que estamos pagando o lo que estamos viviendo es una subida impositiva y punto. Iñaki, después del susto que nos ha metido Julio en el cuerpo, ¿qué opinas? Estoy muy de acuerdo, o sea, es verdad. O sea, es decir, ahora se juntan dos factores. Es verdad que el gas está en máximos históricos de precio, pero ya digo, luego están los derechos de emisión de CO2, que el gobierno lo recauda y lo pagamos nosotros y el gobierno se lo queda. Es decir, básicamente ahí hay un aumento impositivo. No estoy tan de acuerdo con José Ignacio en que haya que esperar, digamos, a que Europa haga una política común energética. Primero porque cada país en este tema está optando por vías distintas. Entonces no vas a unificar lo que ya es tan distinto. Entonces, España lo que tiene que buscar es ser lo más competitivo posible, porque la electricidad, que hablamos mucho, es verdad que afecta mucho a los ciudadanos, pero afecta mucho también a las empresas, ¿no? Recordemos, hay empresas de fabricación de aluminio, de otros temas, que se han ido por el aumento impositivo. Es decir, que España ha dejado de ser competitiva para las empresas. No nos olvidemos, Las empresas intensivas en energía, España ha dejado de ser competitiva y estas empresas se van y se llevan puestos de trabajo. Y en fin, estamos en una situación que no nos podemos permitir todo esto. Yo creo que de cara a futuro sí que es verdad que el tema, digamos, de renovables cada vez son más competitivos, y cuando se consiga resolver el tema de almacenamiento de la energía, que ahora mismo está mal resuelto, es decir, en este momento el sistema más eficaz de almacenar energía es volver a subir el agua en una central hidroeléctrica para almacenarla allí para cuando sea necesario, pero es decir, el tema de apuesta por renovables sí que de cara a futuro va a ser un tema competitivo y económico, y espero que Aragón seamos capaces de esperarlo. Yo de verdad, cuando veo que en Teruel se oponen a que, o hay quien se opone a que pongan las renovables, dices, pero vamos a ver, si es riqueza para el territorio y al final va a ser también más competitivo para todos. O sea, yo de verdad hay posturas que no entiendo. Si la vez pasada le di la razón a Teruel Existe en el tema de diferencia fiscal, en el tema de oposición a las renovables en Teruel no puedo estar de acuerdo. Marisa, estoy de acuerdo, Iñaki. Yo estoy de acuerdo con las energías renovables, sobre todo mientras las paguen todos los demás, porque como tú bien sabes, cuestan más dinero y se repercuten en el recibo que todos consumos de España. Ignacio, hasta ahora no han sido competitivas y han sido subvencionadas. A partir de ahora ya empiezan a ser competitivas. Por eso digo, a partir de ahora, hasta ahora, el problema es que se han subvencionado cuando no lo eran. A ver si sacan la bandera y nos pegan ya el banderazo para saber desde qué momento empieza eso, porque de momento nos está repercutiendo en el recibo un porcentaje importantísimo también. Pero porque se favoreció desde el 2012 cuando no era, o 2010 o 2008 cuando no era competitivo. Bueno, como yo creo que nos estamos yendo a un punto muy técnico, no sé si Marisa y Samuel queréis añadir algo, que quiero hablar de la carta de Oriol Junqueras. Yo por mi parte simplemente que me gustaría mucho el punto que ha apuntado Enrique. Para mí es una especie de misterio el tema de la subasta de kilovatios y que acabemos pringando, pagándolo más caro. Creo que ahí se podría hacer, aprovechando los fondos europeos y todo lo que viene ahora de renovación, podríamos hacer un estudio y una regulación en condiciones, porque no creo que tengamos que estar expuestos a pagar el último kilovatio manipulado por un oligopolio, o sea, a pagar todo el lote por el precio del último kilovatio que nos falta. Entonces yo creo que ese es un aspecto muy importante que para mí es un misterio. No soy técnica en el tema y me resulta prácticamente inconcebible. Y el tema de los impuestos, yo creo que tenemos el doble problema. Los españoles y las empresas estamos hundidos en la miseria, pero es que nuestro querido Estado tiene un déficit nunca antes conocido. Entonces, una reducción de impuestos es rápida, como decía Merche, legalmente es muy rápida, pero el impacto que esto tiene en el déficit supone una reducción de gasto asociada.
reducción de gasto, que por otra parte ya sabes que yo tengo identificados millones de sitios donde aplicar, pero que parece que nuestros gobiernos no están dispuestos a abordar. Entonces yo creo que es una reestructuración del sector público, debería ir asociada a esta reducción de impuestos para no hundirnos un poquito más todos juntos. Para gestionar, sí. Pues Samuel, ¿quieres añadir algo? No, nada que añadir. Que sobre el otro tema... Sí, pues sobre el otro tema, si quieres, te doy la palabra a ti. No sé si Chisco quiere añadir algo con el tema de electricidad. No, simplemente que al final excusas van a encontrar todos, tanto las eléctricas van a decir que en realidad ellos solo es una parte y que están con tasas que se venían manteniendo desde hace tiempo, el gobierno le va a venir bien porque le interesa estar facturando tanto IVA porque quiere hacer sus ajustes y sus gastos sociales, malos gastos sociales en mi opinión, pero va a necesitar esos millones y al final este debate lo podremos tener dentro de un año que viene, dentro de 2 años, que yo creo que todo va a seguir igual. Bueno, pues como tenemos dudas con respecto a qué día sale el programa, pues así cogemos... Según Fernando, ahora los miércoles, me dijo el otro día. Son temas que son muy oscilantes, pues bueno, seguimos estando en el candelero. Bueno, pues nada, Samuel, te toca empezar a ti con si es creíble o no la buena voluntad del señor Oriol Junqueras con respecto a bueno, ha hecho una carta diciendo que se equivocó. Bueno, más o menos. Samuel. Algunos de los contertulios posiblemente estimen que soy ingenuo, pero yo sí que me la creo y me parece que la renuncia, aunque no explícita, pero sí lo interpreto como una renuncia, la de Oriol Junqueras, la renuncia implícita de la parte de allí, la vía unilateral, me parece que es una victoria del gobierno, sobre todo del Estado. Veremos si se cumple, pero yo confío sí, porque ya lo tienen, creo que lo tienen todo perdido y que el separatismo lleva mucho tiempo siendo un tremendo hastío. Sienten que han fracasado y bueno, veremos cómo los acontecimientos. Pues Enrique. No me preguntes a mí, pregúntate más a los altos, a todos que me van a poner verde. Hombre, no me hagas esto encima, ¿no? Por favor, claro. Pensaba que Samuel te iba a echar una mano. En esto de Oriol Junqueras, creo que sí que te ha echado una mano, pero en lo demás me parece que te ha dejado solo, ¿eh? Estás solo ante el peligro, Enrique. Hombre, es lo que a mí me gusta, además, hombre. Bueno, pues José Ignacio, venga, la palabra es tuya. A ver, Enrique y Samuel son dos amigos, son dos buenas personas. Pensamos a veces en cuestiones distintas, pero eso no impide que podamos dialogar y podamos entendernos. Yo sé que, sobre todo, la postura de Enrique a veces es complicada porque se ve obligado pues por el ideario que marcan desde, en fin, ya sabes, desde las centrales de los partidos, ideas que luego incluso a veces nosotros mismos no nos creemos. Yo lo que sí deseo, Samuel, es que la carta de Junqueras que no se cumpla. Yo prefiero que no se cumpla. Y digo que no se cumpla porque la he leído. Yo la he leído y voy a leeros 4 párrafos rápidamente y os lo leo porque no quiero equivocarme, porque es lo que él ha escrito. Dice, comienza a andar una nueva Generalitat republicana. Bueno, dice, nuestra voluntad es la de siempre, la independencia. Es la mejor herramienta para ayudar a la gente de este país. Defendemos la autodeterminación y hoy seguimos creyendo que la mejor vía para hacerlo es la escocesa. Además de todo esto, y como corolario final, pide también la amnistía. Y viene a decir que, bueno, pues que es injusto como se les ha tratado, porque esto es un problema político y prácticamente, pues aunque no cumplas la ley no sirve para nada, parece ser, según su interpretación. Y bueno, yo esto no es lo que interpreto, es lo que leo de la carta. Y por eso me gustaría que parte de esas cartas, de lo que dice él, a pesar de que parece que satisface mucho al gobierno progresista social comunista, pues yo creo y deseo que no se cumpla todo lo que dice el señor Junqueras. Y bueno, el señor Sánchez, pues como no le queda otro remedio
que tragar lo que tenga que tragar, porque si no, no hay gobierno, pues veremos esto dentro de poco y creo que le va a pasar factura a Enrique. Yo creo que al Partido Socialista, como le pasaría factura a cualquier otro partido, le va a pasar factura. Estas cosas no se pueden permitir porque entonces mañana Samuel y Enrique pedimos también la independencia en Aragón, porque como no es delito y como nada se puede hacer, pues oye, tonto el último y yo me apunto también a esta historia. Quiero decir, ante estas circunstancias, porque si España existe, que existe, y hay una Constitución que está ahí y unas leyes que hay que cumplir, pues son para cumplirlas todas. Y esto no está reñido con el diálogo, porque el diálogo puede existir y lo ha existido. Fíjate si ha existido, que yo recuerdo como Junqueras le hacía unos masajes en los omóplatos, como dicen otros, a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Fijaros si había diálogo y buen rollo, o rollito, como dicen otros. Pero al final la cabra tira al monte y esto es lo que hay. Lamentablemente esto no viene de ahora. Llevan ya 250 años o más con esta historia. Chisco, te doy la palabra. Bueno, Samuel, decías que te íbamos a decir que eras un poco ingenuo. No te quiero decir que seas ingenuo, pero yo desde luego soy escéptico. Mira, hay una expresión muy catalana que es jugar a la puta y la ramoneta, ¿no? Entonces, aquí están haciendo lo mismo, que eso lo puso en práctica muy bien Puyol. Esquerra Oriol Junqueras ahora parece que puede decir veladamente que renunciaría a la vía unilateral, pero es que Esquerra, Pere Aragonés, hace 2 semanas fue investido presidente diciendo que apoyaban la vía unilateral en el pacto con la CUP. La CUP, noticia que acabo de confirmar en el web porque no quería inventármela, la CUP ya ha dicho que rompe con este gobierno si renuncia a la vía unilateral. Porque, y la apoyaba hace 2 semanas. Y Míriam Nogueras, la portavoz de este gobierno, ya ha dicho que no, que este gobierno no renuncia a la vía unilateral. Entonces, que Junqueras diga una cosa, Esquerra luego va a decir otra y van a estar haciendo otra, porque al final, igual de la misma forma que te piden la amnistía buscando en realidad el indulto, te dicen que rechazan la vía unilateral cuando en realidad la están poniendo en práctica. Entonces, es que no se puede confiar en estas personas, que yo estoy totalmente de acuerdo que tendríamos que buscar un camino de concordia y de reconciliación. Pero no se puede hacer eso saltándose la legalidad, fuera de la Constitución y no permitiendo, y permitiendo que la legalidad se excluya de este marco. Lo que ha dicho José Ignacio es que si tú has cometido un delito de rebelión, lo que no puede ser que a los 2-3 años se te conceda un indulto porque, bueno, vamos a intentar arreglar las cosas, que es que van a hacer lo mismo, que están jugando con nosotros. Julio. Sí, yo también pienso, Samuel, pienso que sí que eres un poco ingenuo, te lo voy a decir clarísimamente. Y ya te has puesto tú la venda antes que la herida, pero efectivamente es que lo pienso, porque yo interpretar que de la carta de Junqueras hay algún ánimo de contemporizar o tal, yo evidentemente no lo veo. Yo estoy absolutamente convencido de que lo volverán a hacer, lo van a volver a intentar. Yo creo que han sido muy, muy explícitos. Mirad, yo cuando hablan del modelo escocés, yo pienso que le hizo un flaco favor el Reino Unido, admitiendo aquel referéndum, a todo el resto de países que tienen algún problema secesionista en sus territorios, y a nosotros también, porque sí, se ha puesto como modelo el modelo escocés, cuando el modelo escocés es una auténtica, no diría yo que una anomalía, pero una singularidad o una excepción muy notable dentro del mundo, porque la mayor parte de las constituciones proscriben precisamente a los partidos independentistas, como es el caso de Alemania, como es el caso de Francia. En el caso de Alemania son inconstitucionales, en el caso de Francia son ilegales, es decir, no tienen ni siquiera cabida dentro de su ordenamiento jurídico. Y digo que nos hizo un flaco favor porque ahora se está poniendo como ejemplo algo que es realmente una excepción, una singularidad en el mundo. Y la verdad es que hay un principio democrático que dice lo que a todos concierne, entre todos se decide. Y evidentemente el definir las fronteras de una nación, qué parte pertenece a esa nación, qué parte del territorio, etcétera, etcétera, yo creo que no compete, solo a los habitantes del territorio de Cataluña, sino que nos compete a todos los españoles. El hecho de que tengamos las fronteras aquí en Fraga, en el Segre, pues evidentemente es muy distinto a tenerlas donde las tenemos, ¿no? O sea, nos cambia totalmente el país. Y yo creo que sobre eso tendríamos que poder decidir todos, absolutamente todos. Iñaki. Sí, eso o bien la vía canadiense. En Canadá lo que le dijo allí el Tribunal Constitucional es, sí, ustedes, Quebec, tienen derecho a la secesión,
pero tengan en cuenta que cualquier parte de Quebec tiene también derecho. O sea, es decir, Sí. que en el momento en que ustedes se vayan, puede haber alguien que decida, oiga, yo quiero quedarme con el resto de Canadá, y es igualmente legal. Entonces, claro, dices, aquí, si Pero jugamos a es eso, diferente. Perdóname, Iñaki, el sistema canadiense es distinto del escocés, porque sí. se sometía a referéndum, pero si salía una mayoría, es entonces cuando el Parlamento canadiense se ponía a definir los términos en que se debía producir. Sí, sí. O sea, solo Y una vez después que lo de definieron fue cuando ya decidieron que no querían ese tipo de referéndum, Correcto. porque a su vez podían perder parte del Con territorio. una mayoría cualificada, Sí. no del 51%. Es que claro, es que Sí, además con una mayoría suficientemente buscar una amplia. mayoría del 50,1% e intentarlo todas las veces hasta que ganes uno y dices, mira, ya no volvemos a votar porque ya hemos ganado. Hombre, no. Es decir, que ese es el planteamiento. Es decir, si una vez ganamos ya no se vuelve a votar, porque no vaya a ser que volvamos a perder. En cualquier caso, a ver, el problema catalán es tremendamente complejo y a mí la verdad es que yo he estado viviendo 4 años en Cataluña y me da mucha pena. Me da mucha pena por todos, aunque especialmente, digamos, por los constitucionalistas, que son los que peor lo están pasando, pero ha habido una ruptura de la sociedad, de las familias, de los trabajos, de todo, que a mí la verdad es que me da mucha pena y no sé si alguna vez se podrá corregir. Pero quería señalar un tema. Este gobierno quiere dar el indulto saltándose lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Es decir, porque el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que no se dan las condiciones. La primera condición es que se tienen que arrepentir y decir, o sea, es decir, y no ha habido arrepentimiento. No ha habido. Esto, en fin, esto es un más o menos. Bueno, Además, la carta no es un arrepentimiento. no es un arrepentimiento y los indultos son individuales. No, o sea, cada uno tiene que pedir el indulto. No se da un indulto en general. Entonces, no se cumplen las condiciones para el indulto y el gobierno quiere darle el indulto saltándose el dictamen del Tribunal Supremo. A mí eso me parece muy grave desde el punto de vista del Estado de Derecho. Es decir, no puede, el Ejecutivo será el Ejecutivo, pero no puede saltarse al resto de poderes del Estado, porque el Estado no es el gobierno. Es decir, y el Estado de Derecho es una serie de contrapoderes y de salvaguardas precisamente para garantizar que la ley se cumple para todos. Y en el momento en que nos saltamos, estamos perdiendo calidad democrática, ya digo. Y eso a mí también es algo que me preocupa mucho. Marisa. El tema de la calidad democrática que menciona Iñaki es uno de los puntos que iba a apuntar yo, lo que se llama el conflicto de intereses, que es el centro, digamos, de toda equilibrio democrático en países anglosajones, del que no se habla nunca en España porque nos va más bien el otro estilo siciliano, ¿no? Pero obviamente que unos señores que están en un gobierno temporalmente, después de una moción de censura, vayan a indultar a unos señores que los están manteniendo a ellos en ese propio gobierno, cuando menos requeriría de una intervención externa, desde mi punto de vista, para, digamos, neutralizar el interés propio, ese que produce el conflicto de intereses. Luego hay otro aspecto que a mí también me maravilla, y es que está todo el mundo encantado con los arrepentimientos. Bueno, mi abuela decía que de buena voluntad está el infierno lleno. Lo resumía así. Entonces, la buena voluntad de estos señores, hemos pecado pero poco. A ver, señores, que no solamente tienen la condena de sedición, es que tienen otra de malversación de fondos. Que todos menos 1 o 2, creo recordar. Entonces, señores, si yo mañana asalto el Banco de España, me llevo 3 milloncejos porque pienso que son unos estafadores los bancos, que lo puedo pensar, y que ese dinero está mejor gestionado en mis manos, entiendo que después de la condena todo el mundo estaréis de acuerdo en que yo tengo que disfrutarlo, porque yo estoy convencida de que esos 3 millones de euros van a estar en mejores manos. A mí, o sea, me parece cuestionar el Estado de Derecho y desde el gobierno me parece, vamos, ciencia ficción, creería que nunca lo habría vivido. Pues Enrique, la palabra es tuya. No, claro, es que son muchas las cosas que hay, pero yo me voy a centrar en 2 o 3 solamente, más allá de las inexactitudes que se han dicho, que se han dicho muchas. Pero hay una que es, empezando un poco con Julio, en el tema escocés. Mira, es verdad lo que dices, pero lo que ocurre es que con Gran Bretaña no tiene una constitución escrita. Y lo que dice la constitución no escrita es que todas las decisiones de esta naturaleza, que
atañen a la estructura del Estado, etc. Todas esas decisiones las toma el Parlamento por mayoría. Y claro, Cameron, como vosotros sabéis, primer secretario, el líder del Partido Conservador, en un momento determinado decidió poner sus votos mayoritarios en el Parlamento para decir vamos a hacer un referéndum. Esa es una decisión. Y fue por lo tanto constitucional, fue legal. Es Sí, lo sí, mismo que ahora Boris que yo no Johnson. lo discuto, pero Enrique, Sí. yo simplemente he dicho que es una excepcionalidad en Sí, el que mundo. efectivamente, pero yo quería señalar esto, pero por la misma razón que ahora Boris Johnson dice que su mayoría no va a votar un referéndum para Escocia y no lo van a tener si el Parlamento británico, que es el verdadero poder en Gran Bretaña, dice que no. En relación a la legalidad o no de los indultos que se van a producir, yo podré decir exactamente si es legal o no cuando se produzca. Por ejemplo, esto que no es ninguna tontería, porque cada uno está aquí adelantando qué va a ser, pero no sabemos qué va a ser. Por ejemplo, los indultos no pueden ser colectivos. Un indulto colectivo al otro. Es que, por lo que yo sé, no va a ser así. Y no puede serlo, porque el indulto es individual. Y habrá indultos para cada uno de los que estén presos, Sí, claro. o no lo sabrá. Es que no está allí. Claro, esto es importante. Es importante porque uno se da cuenta de que esa declaración del presidente del gobierno de que es favorable a los indultos da pie no para tratar el problema de Cataluña, sino para atacar al gobierno. Porque si efectivamente lo que quisiéramos es solucionar el problema de Cataluña y ahí entra, por ejemplo, el indulto o no, vamos a hacer lo mínimo que sea, lo mínimo que tenemos que ser es prudente. Vamos a ver cómo se materializa, cómo llega al papel el indulto. Y desde luego yo estoy absolutamente convencido de que el gobierno no va a producir ninguna ilegalidad. Es que es evidente. No sé, ha dicho, desde agosto, ¿no? Bueno, no lo sé. Ignacio dice que el PSOE, el actual gobierno, pagará en las urnas este asunto. A lo mejor es posible. Y yo no creo que el gobierno actual sea tan tonto que no se dé cuenta. Luego, por algo estará tomando ese tipo de decisión. Yo creo que sé por qué es. Pues porque los necesita. Porque si no se acaba el gobierno. Claro. Yo a Samuel y a Enrique os hago una pregunta. Vuelvo a decir que eso le va a costar caro, que es posible que le ocurra. Claro, a largo plazo sí, pero a medio no le queda otro remedio. Francisco o Chisco, déjame un momento que termine. Y entonces, es lo lógico que sea, es lo lógico, pero porque se enfrenta ante un problema complejo y eso le va a producir un desgaste. Pues es posible, es muy posible. Eso se contradice con que no, el autoindulto, lo que quiere es continuar el gobierno. ¿Qué? ¿Unos meses más? Por favor, sabe que el castigo que le puede venir es un castigo importante. Y termino. Que conste que lo que está haciendo el actual gobierno es intentar solucionar un problema que se produjo gobernando el PP, gobernando la derecha, ya que ahora no tiene ninguna intención ni voluntad de apoyar para solucionar este problema. Enrique. Que conste esto, eso es muy importante. Esto es muy importante, porque Enrique, digáis lo que digáis sobre la ley, sobre cualquier acontecimiento, sobre cualquier cuestión que habéis tratado, el problema que golpe de con Estado, los separatistas catalanes es perdona, un problema Enrique, real. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Como hizo Rajoy, o como está El intentando. golpe de Estado no se da a un gobierno, se da a España y se da al Estado. Sí, ese es el golpe de Estado que se da, no a un gobierno, al Estado. No, Y te pero recuerdo, el gobierno tiene que el responsabilidad, ¿no? Partido ¿O no tiene responsabilidad en eso? estuvo de acuerdo en aplicar el 155. Por si no te acuerdas, te lo recuerdo yo. Sí, claro. Eso que quede claro, porque es que apoyó al gobierno escucho muchas veces ahora a gente del PSOE decir que el golpe que le dieron al gobierno del Partido Popular, no, perdón, el golpe se lo han dado a todos los españoles, a todos. No, pero tú sabes de qué hablo, yo no estoy hablando de eso. Sé de lo que hablo y también sé de lo que estáis hablando vosotros. He dicho además por consignas, y eso es muy grave lo que se está diciendo. Yo he dicho que el problema... Que la resolución de este problema
Y el golpe de Estado que se ha dado a España es hacia todos los españoles. Cuando se resuelva, también lo resolveremos Yo he entre dicho lo que he dicho. No lo puede resolver solo un partido. Yo he dicho lo que he dicho, ¿eh? Ya para terminar, Todo el Enrique, rato decirte que no nos estamos poniendo nerviosos nosotros. Nosotros no estamos hablando de este tema. Quien está hablando de este tema es el presidente del gobierno, el señor Ábalos, que dijo el otro día que esto se va a materializar. Es decir, que, hombre, es que es un ministro que está ahí, que además se puede considerar de los que cuando dicen algo lo dicen con un peso específico. Y es el propio presidente del gobierno cuando habla de los indultos al proceso, que estoy de acuerdo contigo, y tú lo sabes muy bien, que los indultos tienen que ser individuales. Claro. Yo el PSOE apoyó al gobierno del Partido Popular cuando se produjo el golpe de Estado, apoyando el 155, eso es, pero ahora está demostrando también que quiere solucionar el problema e inicia una vía de diálogo con Esquerra Republicana. Mirad, yo tengo mis dudas, ¿cómo no las voy a tener? Y desde luego no estoy en absoluto, estoy porque se Bueno, si dijera lo que pienso ya sobre las comunidades autónomas, pero no lo voy a decir. Pero los problemas que tenemos en este momento en este país, el problema catalán, catalanista, el problema separatista catalanista, eso hay que solucionarlo. Y cuando habláis de todo lo que habláis, me gustaría que me dijerais cuál es la alternativa. Bueno, Chisco, creo que iba a plantear algo, pero no lo habéis dejado. Nada, solo dos cositas. Bueno, que tan cierto es como que el origen de esto está en el gobierno del PP como que lo está en el siglo XVIII con la guerra de sucesión. O sea, es tan cierto como mentira a la vez. Pero bueno, da igual, que no quiero hablar de historia. Yo lo que quería hacer era una pregunta a Enrique y Samuel. Bien. Pregunta rápida. Que el perro quiere salir a la calle ya y está el pobre... Está ahí alteradísimo. No, que... ¿De verdad creéis que si no dependiese Sánchez de Esquerra, el PSOE que hace 2 años decía otra cosa, u otro tipo de PSOE que no estaba con Sánchez, iba a permitir esto? O sea, es que yo estoy convencido que esto es porque los necesita, porque sabe el gobierno que ahora mismo si hay elecciones se van. Entonces necesita una prórroga de 2 años. Y esto es todo parte de una deuda que tienen que responder, que es una deuda que arrastran desde atrás. Los catalanistas ha negociado Felipe González, José María Aznar, Rajoy, Sánchez. Pero vamos a dejarnos ya de... Y Franco nos negaba Bueno, vamos a dejar si os parece, porque el perrito de Chisco yo lo he visto que se estaba intentando ya hacer famoso en la pantalla. Luego lo van a conocer más que a Chisco, porque esto de los perritos tiene su tela. Hombre. Entonces le voy a decir a Samuel que si quieres, Samuel, despides hoy tú el programa, ¿no? Sí, la deja. Porque... Pero el próximo día tienes que ponerte ordenador. Samuel, ponte un poquito para atrás, que cuando te acercas es cuando se oye mal, y no te muevas. Eso. A ver, tú empieza a hablar, que al principio siempre se te va mal. No. Nada. Nada, no se oye. Se te corta, Samuel. Otro día vas a tener que saludarnos con un poco más de voz, y porque es que no se te oye nada. Entonces... Ahora me escucháis bien. De vez en cuando se te escucha un poco. Vale. Sí, os decía que a ver si podía despedirme, porque ya veis que me quedan resquicios de la enfermedad. Así que, bueno, quería deciros simplemente que muchísimas gracias a todos por los ánimos que me habéis dado, que me ha hecho mucha ilusión después de casi año y medio alejado de la televisión volver, reciclarme, que ya estaba un poco oxidado, y que bueno, que espero que pronto volvamos a coincidir. Eso seguro que sí. Se te ha escuchado. Perfecto. Sí, bueno, pues para Samuel eso seguro que sí. Que además con este sistema, aunque venga el buen tiempo y el verano, como las salidas todavía tampoco van a ser muchas, pues que si os parece, y a la velocidad, como dice Julio, Marisa, y decís todos que van las noticias, no podemos dejarlo mucho tiempo sin conectarnos. Es decir, que yo, mientras vosotros queráis, iremos haciendo programas. Porque creo que es interesante, ya que no nos podemos tomar un vino, que bueno, algún día sí que podemos hacerlo en una terraza, con las mesitas.
Bueno, y podemos grabarlo también a partir de las 12 de la noche, porque yo voy a apagar las luces de atrás, inmediatamente, que me voy a arruinar. Con esto nos quedamos. Buenas noches chicos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches.